Sí, muy buenas tardes a todos los espectadores, auditores. Tenemos nuevamente nuestra mesa de debate de los sábados, sábado 15 de junio, y contamos hoy para poder hablar también los alimentos hablan, sobre el tema de también los alimentos hablan, relacionado con ciencia y tecnología. En la norma 051 contamos hoy con la presencia de tres distinguidas personalidades. Contamos con la presencia de la doctora Eugenia Lugo Cortés, que... Cervantes, ¿Perdón? Cervantes. Eugenia Lugo Cervantes, perdón usted, doctora, que trabaja actualmente en el Centro de Investigaciones en Asistencia y Diseño de Tecnología del Estado de Jalisco. Ahorita Centro de presentará, Investigación y ajá, Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. es correcto. Y la doctora Lidia Vidal, que es ingeniera, máster, que trabaja actualmente o es catedrática de la Universidad de York. Ella es de Chile. Y el No, doctor... estudié en York, no me ponga de catedrática por allí. Estudió en York. Bueno, ahorita que estábamos presentándonos, entendí así, y bueno, al final ahorita tendrán tiempo ustedes para presentarse, dar una breve semblanza sobre su ficha bibliográfica, su semblanza, y contamos con la presencia de nuestro director de Juárez, La Ciencia de lo que es Posible, y es Hugo Cortés Martínez. Bueno, voy a permitirles ahorita en este momento que hablemos sobre lo que es un breve comentario sobre lo que es la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, que es la que regula la norma 051, que en este caso es la norma que establece las condiciones de etiquetado para la presentación de los alimentos, la nueva etiquetado frontal de los alimentos que ya entró en vigor y que está haciendo a partir del 1 de junio ya obligatoria para los puntos de venta y los productores. Esta ley tiene como objetivo la participación de los sectores público y social y privado en la elaboración de observancia para beneficiar a las pequeñas industrias y estandarizarlos y emitir y elevar la calidad de productos y procesos y servicios en consecuencia para los consumidores mexicanos. Bueno, voy a permitir a cada uno de los participantes que dé su presentación, una pequeña semblanza, y a continuación me permito presentar a la doctora Eugenia Lugo Cervantes. Adelante, doctora. Mi micrófono, perdón. Bueno, soy Eugenia Lugo Cervantes, soy ingeniero bioquímico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente hice estudios en Sinvestav y el doctorado lo hice mediante un programa México-Francia. Y actualmente soy la directora de este centro, pero durante muchos años he estado en el grupo de tecnología alimentaria y actualmente pues continúo también con la parte académica de alimentos. Muchas gracias. ¿Actualmente continúa con qué, perdón? Actualmente continúo académicamente en la investigación con alimentos. Perfecto. En el centro de investigaciones donde usted colabora, ¿qué experiencia están manejando actualmente con la norma en ciencia y tecnología referente a la norma 051? Bueno, nosotros tenemos una área de servicios analíticos en donde apoyamos a la pequeña y mediana industria y damos el servicio de etiquetado nutrimental, y tuvimos que adaptarnos a la norma en el 051 y dimos cursos de capacitación también a la industria para que pudieran llevar a cabo su etiquetado. Se dieron el año pasado varios cursos en qué era la norma, qué incluía, qué tenían que tener. Y actualmente pues les damos el servicio también analítico, es decir, el contenido y también lo del etiquetado. Muchas gracias. ¿Están ayudando con la reformulación de productos? Con la reformulación de productos no, trabajamos más con desarrollo de productos. Sí hay mucho empuje a cambiar, por ejemplo, muchos de los productos, en cambiar a edulcorantes no calóricos. Entonces, esto en diferentes productos desarrollamos también este tipo de productos. Principalmente la industria está enfocada mucho a eso, a bajar el índice calórico de varios de los productos. Y en los últimos tiempos estuvimos con una compañía trabajando sobre probar diferentes edulcorantes en chocolate para tener chocolate menos calórico. Pero en general trabajamos en conjunto con las empresas y la industria. Gracias, doctora Eugenia Lugo.
A continuación presentaremos a la doctora Lidia Vidal Vidal, que actualmente se radica en Chile y nos va a dar su experiencia, va a dar una pequeña reseña, semblanza de lo que se dedica y nos dará una pequeña de su experiencia respecto a la norma de etiquetado en su país. Adelante, doctora. Doctora Lidia Vidal Vidal. El micrófono, doctora. Por Dios, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, lo que decía, primera cosa, saludar a quienes nos estén viendo. Es un agrado para mí poder estar acompañando esta transmisión de Inoco TV que conozco hace muchos años. Les comentaba a mis compañeros que trabajé en México durante aproximadamente 8 años, yendo y viniendo en distintos centros, y trabajé, aunque no lo crean, en 23 de sus 32 estados, así que recorrí bastante. Fue un agrado, así que con mucho gusto estoy acá. Respecto a mi semblanza, soy una asesora, consultora en las áreas de acuacultura y alimentos, que son mis áreas de especialidad, posterior a que sí soy originalmente ingeniero industrial. Tengo una maestría en innovación, liderazgo y cambio, que tiene que ver un poco con los desafíos que nos convocan en este tipo de cosas. En el caso de ¿por qué me invitaron? Porque nosotros trabajamos con Eurofins, la empresa Eurofins, hacemos el encuentro InnoFood, que es un encuentro muy grande, que tiene que ver con la inocuidad alimentaria internacional. Y este encuentro que reúne a las empresas principales, etcétera, se hace cada 2 años. Y bueno, les cuento que este año estuvimos con una serie de temas. El año era el 2019, primero, fin del 2019, y ustedes que saben que Chile estuvo un poquito convulsionado a fin del 2019, y nos tocaron justo en esos días, entonces tuvimos toque de queda, tuvimos que suspender. Luego lo cambiamos a marzo del 2020, y así como que nos pilló la pandemia por pocos días y tuvimos que suspender. Y finalmente nos fuimos a noviembre del 2021 con un encuentro virtual que fue muy demandante, y con el que logramos tener 7.000 visitantes. Fue una cosa muy interesante, porque aquí va esto, que allí tratamos este tipo de temática. Entonces, compartirles que desde Chile, efectivamente, ustedes saben que Chile en el año 2016 ya instala el tema de etiquetado nutricional con límites de los productos críticos, de todos los ingredientes críticos, que es sodio, o sal, azúcar, calorías y la parte de grasa, alto en grasa, en fin. Entonces, que tuvimos una evolución que quizás puede servir, porque fue una evolución en que tenemos la reacción de la industria, de la parte de gobierno y de la parte de público. En la parte de industria no todo el mundo estaba de acuerdo al principio, porque era muy complejo, o sea, pasar de que estaba libre a tener esta exigencia de límites más o menos bajo las mismas problemáticas de ustedes. Chile también estuvo buscando algunos antecedentes, y en los últimos 40 años ha subido algo así como 8,5 kilos y 9, y tantos kilos la mujer y el hombre en promedio. Es una población, claro, que es más gruesa. Estamos teniendo el problema que yo lo vi cuando trabajé en México, me llamó mucho la atención en ese tiempo, el alto índice de diabetes, en fin. Hoy día Chile tiene muchos de esos problemas. Por lo tanto, en respuesta a eso fue un poco este inicio. Muchas gracias, doctor. Estamos en la etapa de presentación y que sabemos que está usted muy comprometida con el tema, y ahorita la escucharemos respecto a los puntos. Okay. A continuación, contamos con la presencia de Hugo Cortés Martínez, director de Waters, la ciencia de lo que es posible. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hugo Cortés Martínez, y como dijo mi compañera Lidia, es un gusto tenerlos en este canal, en OcuTV. Y pues bueno, yo soy ingeniero bioquímico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, ya con 15 años de experiencia en espectrometría de masas y en cromatografía.
Mi campo de aplicación principalmente está en el desarrollo de métodos analíticos en estas dos tecnologías y he trabajado en diferentes empresas. Actualmente estoy en Waters, ya tengo 9 años y mi función principal es prácticamente el soporte y apoyo a todos nuestros clientes y trabajamos muy de la mano con entes regulatorios como es la COFEPRIS, como es Senacica, y siempre tratando de apoyarlos, como bien lo dice Héctor, tratando de hacer posibles todas aquellas metodologías analíticas que muchas veces son muy, muy complicadas. Y pues bueno, agradezco este espacio para estar con ustedes. Le agradecemos mucho a nuestro patrocinador. De hecho, Juárez es nuestro principal patrocinador de estas mesas de debate. Y Juárez, la ciencia de lo que es posible, contará con su participación durante esta mesa de debate. Bueno, quiero comentarles a los tres panelistas las reglas del juego de la mesa de debate y son las siguientes. Haremos un planteamiento de manera general a los tres panelistas, los cuales tendrán hasta 5 minutos para responderlo, el planteamiento, y posteriormente entraremos a lo que es réplica y contrarréplica, donde cada uno de ellos contará con 3 minutos. Lo haremos de manera, como lo decimos, sorteada. El que inicia primero será el segundo. En el segundo planteamiento serán 3 planteamientos a través de la mesa de debate, y el que inicia en el segundo planteamiento será el tercero en el tercer planteamiento. Y así iremos en esta etapa rotatoria. ¿Tienen alguna duda respecto a cómo van a darse las participaciones? Pues muy bien. No. Parece que no. Ok, vamos a iniciar. El primer planteamiento que tenemos para los panelistas es: ¿cuáles son estos métodos analíticos? ¿Cuáles son estas ciencias y tecnologías que se han venido utilizando para los productores y para los consumidores en la cuestión de análisis de los alimentos? ¿Cuál era la falla? ¿Se venía realizando algún tipo de método analítico? ¿Se venía realizando alguna situación para poder demostrar que el alimento cumplía, o siempre fue una situación que no se había considerado? ¿Cuál era el contexto que se vivía anteriormente, antes de la norma 051 de etiquetado, en las cuestiones de métodos analíticos y de ciencia y tecnología? Vamos a darle inicio a la doctora Eugenia Lugo Cervantes para que pueda participar con este planteamiento. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, me pareció muy interesante el planteamiento, la frase que los alimentos hablan. Yo creo que anterior a esto, anterior a la norma 051, era qué es lo que me hace sentir que los sabores, nos guiamos por los sabores y los que nuestro cerebro conectaba y que sentíamos una sensación de bienestar, que es mucho de los edulcorantes o del alto contenido de azúcar. Bueno, yo creo que el objetivo de esta norma fue regular el alto contenido de azúcares que teníamos, grasas, azúcares, grasas y muchísimos sustitutos que yo que he trabajado en el área de alimentos y más aquí en el país, no se pueden ver la cantidad de, le podríamos decir, no eran tóxicos, en donde ponen almidones en lugar de otro tipo de materia, o ponen grasas vegetales en lugar de grasas animales. Había una sustitución terrible. Entonces, yo pienso que dentro de nuestro país hay una problemática que es diabetes y obesidad, y es muy alta y ha alcanzado hasta los niños. El etiquetado viene a informar a la población y decirle: oye, pues mira, este alimento que vas a consumir tiene un alto contenido de grasa, tiene alto contenido de proteína, de proteína, no, alto contenido de grasa, alto contenido de azúcares, que son los más, grasas saturadas, además, grasas trans, que todos sabemos que las grasas trans pues tienen la propiedad de un punto de fusión semejante a una grasa saturada y que puede tapar arterias. Entonces no había ningún control. En este caso yo pienso que la norma 051, su objetivo es informar al consumidor, darle toda la información para poder definir si lo compra o no lo compra, o sustituirlo por algún otro alimento que tenga menor contenido. A la industria no le gustaba mucho, porque lógicamente vienen con ello muchísimas cosas, que baja su publicidad, bajan sus consumos, pero yo creo que tiene que adaptarse. Yo pienso que lo principal es la salud
de la población de nuestro país. Entonces, tiene también que reconocer que tenemos que cuidar la salud de nuestro país. Y bueno, dentro de esta norma, pues también estaba la prohibición de poner a dibujos animados, personajes que también atraen muchísimo a los niños. Y aunque tenían un contenido altísimo de azúcar, pues lo compraban por el dibujo animado que en ese momento tuviese. Con respecto a los edulcorantes, tampoco no había una definición de qué tipo de edulcorante es. Ahorita aparece edulcorante, por ejemplo, no apto para niños, o alto contenido de cafeína no apto para niños, que creo que me parece muy importante porque todos sabemos que todos consumían todo. Y eso finalmente pues se refleja en la salud. Yo sí quiero comentar algo porque en mi institución, yo soy de una generación, estamos varias generaciones, pero lo que me llama mucho la atención actualmente es que se podría decir que la generación que viene atrás de nosotros tiene muchísimos problemas de salud. Y ahorita con la pandemia, cuando nos dijeron se tienen que retirar los que tienen enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y no sé qué, me llamó mucho la atención que la mayor parte de la población era la generación que viene, y eso está hablando de la alimentación, probablemente porque a mí todavía me tocó una alimentación más sana, pues estuve con mi abuela y con mi madre, entonces todavía me tocó una alimentación sin tantos productos industrializados. Entonces, en el momento que nos retiramos, la cantidad de personas que estaban a la generación atrás de mí eran los que tenían muchísimas enfermedades de este tipo crónico-degenerativas, que es diabetes, hipertensión, algunos del sistema inmune. Entonces, el etiquetado finalmente viene a informar a la población. Y ahora sí, como los alimentos hablan, en este momento pueden decir, no, pues yo tengo alto contenido de azúcares, grasas trans, y bueno, los contenidos de proteína que son muy importantes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Vamos a darle paso a la opinión de la doctora Lidia Vidal respecto a cuál era el contexto de ciencia y tecnología que se vivía antes de la norma 051, doctora. Ok, yo no les puedo hablar de la norma 051 porque es mexicana, pero sí puedo hablar de la situación chilena equivalente. Es una copia, sí, doctora. Y quiero sí. mencionar que muchas de las situaciones que se pueden presentar durante una transmisión en vivo son comprensibles. Estamos en vivo y todo lo que se presente, digo, es parte de transmitir en vivo. Así es, sí, no, si digo para que no me cobren la norma 051 nada más. No, lo que pasa es que en un momento dado tenemos conocimiento de que la mayoría de las características de esta norma están basadas en la norma chilena. Sí, sí. Bueno, ante la pregunta específica, yo hice una breve introducción antes. En realidad, los principales desafíos para la implementación de la norma en Chile, que dio tres diferentes periodos, en 3 años fue estableciendo límites que bajaron cada vez, ¿ok? Entonces, un primer desafío fue algo que usted mencionó, que era el tema de que hubo que reformular productos, ¿cierto? Hubo que reformular productos, que fue un primer desafío bien grande para la industria, cuando se ve que una buena parte de sus productos ya eran posibles, tenían sellos, iban a tener muchos sellos, ¿ok? Entonces ahí hay varias cosas que ocurren, o sea, hay empresas grandes que venían en esto porque igual venía una tendencia hacia una alimentación más saludable, entonces habían empresas que venían avanzadas en eso y que no les costó tanto salir rápidamente y combinó el marketing sano junto con el tema de poner sus productos. Hubo algunas grandes sorpresas para los consumidores. Casi todo el mundo pensaba que los cereales eran sanísimos, porque siempre nos habían dicho que los cereales al desayuno, que aquí caía. Sí. Y resultaron ser los con más sellos, ¿ok? Porque mucha azúcar agregada, algún sal, etcétera, una serie de ingredientes que no conocíamos. Entonces, esta reformulación significó, por ejemplo, en cereales que
En Anaquel posteriormente estuvieron así como con el tiempo midiendo, subió en 27% la venta de cereales que no tenían sellos, o sea, los que no venían con los alertas, digamos. Entonces sí se vio. Pero ¿qué significó lo que me preguntó en tecnología? En tecnología hay que ver las empresas, la parte analítica, como todo. En la parte de empresas fue bastante complejo. Yo tengo buenos amigos en la industria y que estuvieron muy desafiados por el tema de bajar la sal. No significa solo bajar la sal, significa bajar vida útil, ¿cierto, doctora Eugenia? Sí. Significa que encubre algunos sabores, que ensalza otros. Sabemos que la sal con el azúcar nos hace que comamos todo lo dulce mucho más, con mucho más gusto, nos llama a comerlo más, en fin, hay varias cosas de ese estilo. Entonces, cambiar todo no era solamente cambiarlo, era por qué cambiarlo, porque había que empezar a incorporar, y uno de los sectores que estuvo más desafiado fue el tema de los embutidos, como llamaría, los jamones, las salchichas, todo eso que es muy difícil de modificar. Ahí hay grasa, hay sodio, hay una serie de cosas. Hoy día han llegado a no tener sellos, pero ese fue desafíos de la parte de la industria de los ingredientes, de la formulación, del procesado, porque de repente poner un cambio, ya la máquina, la extrusora no funciona bien, Un minuto. etc. Sí. Y en la parte ya de analítica, bueno, el desafío más grande es que no había muchos de los análisis que se requería después con estos nuevos ingredientes. Para los edulcorantes, para las fibras, el desarrollo de fibra dietaria, desarrollo de metodologías, etcétera, fue un desafío. Y de hecho, con la empresa con la que yo hago consultoría habitualmente, mucho que es Eurofins, Eurofins lo desarrolló a nivel central. No fue fácil y fue implantar nuevos métodos. Muchas gracias, doctora. Ingeniero Hugo Cortés Martínez, adelante. Ciencia y tecnología, desafíos que se tuvieron que presentar para poder implementar la norma 051. Bueno, Estamos con Juárez. Sí, adelante. Sí, tenía el mute, perdón. Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos era precisamente el cambiar las metodologías que antiguamente se realizaban, ¿no? Como la técnica de Felling para azúcares totales, en la que no podemos distinguir entre un tipo característico determinado de azúcar. Y, por ejemplo, en el caso de las mieles, es muy común escuchar que las mieles naturales, en teoría, es común adulterarlas con algunos azúcares muy particulares. Entonces, el reto más grande que nosotros tenemos es cambiar esa mentalidad de las técnicas que antiguamente se hacían, que eran técnicas buenas, eran adecuadas, pero actualmente con todo lo que se ha escuchado de fraude alimentario en la actualidad, pues nos lleva a tener técnicas mucho más específicas, técnicas mucho más fáciles incluso de implementar, como comentaba la doctora Lidia, pues no es fácil simplemente decir, ok, vamos a cambiar el acesulfame y vamos a meter un aspartame o algún otro edulcorante y se hace en menos de una semana, ¿no? Va a depender muchas veces del tipo de producto, hay que invertir tiempo en cómo preparar la muestra, etcétera. Y lo más importante, que la empresa que va a adoptar estas tecnologías, pues bueno, tenga la capacidad económica de adquirir los instrumentos. Entonces, muchas veces cuando hacemos ese cambio, es un cambio no solamente que ocurre a nivel de un laboratorio analítico, sino también va escalando hacia niveles de producción e incluso a nivel financiero. Entonces, el impacto tanto económico como tecnológico es bastante interesante. Y como les comentaba en el caso de las mieles, necesitamos cada vez técnicas más específicas, ya que el hecho de tener un etiquetado, el hecho de ya tener un código de alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa, muchas veces nos lleva a con qué estamos sustituyendo, cómo lo podemos analizar. Y los entes que regulan todo este tipo de situaciones como COFEPRIS,
pues muchas veces necesitan tecnologías lo suficientemente específicas para que puedan detectar esas adulteraciones que pudiésemos tener por este cambio de etiquetado, porque de alguna manera tienes que sí quitar azúcares, pero ¿cómo sustituyes para que, como lo comentaba la doctora Lidia, si el consumidor está acostumbrado a un sabor muy característico, si se lo quitas de un día para otro, a mí me pasó particularmente con un yogur que a mí me gustaba bastante, de repente quitan el azúcar, lo pruebo y tuve que cambiar de marca porque definitivamente ya el sabor no era el mismo, ya está como consumidor acostumbrado a ese yogur. Entonces el reto es interesante porque cómo encontrar un sustituto que esté dentro de lo que pide la norma de etiquetado, pero que podamos tener los métodos analíticos para poder tener ese sabor tan característico del consumidor, que veo que es uno de los grandes retos que enfrentan las compañías, el grado de aceptación que pueda tener en base a esa cuestión organoléptica que se necesita para el producto. Y podemos considerar en un momento dado dos sistemas de ciencia y tecnología, el que va a utilizar el productor para determinar y lograr estas reformulaciones y el que requieren las unidades de inspección para ver que cumplan con la norma de etiquetado. Así es, correcto. Y también lo que es los organismos de inspección, que tengan los equipos para detectar en caso de que haya un fraude alimentario, alguna molécula que no esté permitida, que dé esa característica organoléptica para que lo pueda detectar. Ya me ha pasado con algunos de los entes regulatorios donde bebidas no detectan precisamente cierta molécula, no sé, por ejemplo, la taurina, y de repente, si no tienes el método, el instrumento analítico, llámese cromatografía o espectrometría de masas, pues difícilmente vas a poder detectar la presencia o la ausencia de esa molécula, que pues bueno, en combinación con alguna bebida alcohólica puede dar un efecto bastante fuerte para algunos consumidores. Entonces sí se vuelve bien importante el hecho de tener los equipos adecuados para poder hacer esos análisis y esas inspecciones a nivel nacional. Muchas gracias. Doctora Lugo, sí contamos en los centros de investigación científica, contamos con los equipos de ciencia y tecnología para realizar comunidades de inspección, este tipo, o las unidades de inspección, los entes que se encargan de esta regulación, ¿contarán con este tipo de equipos? Doctora Lugo. Sí, en el caso de nosotros del CIATEC, bueno, ya lo conoce Hugo, sí contamos con los equipos, tenemos equipos muy especializados, como espectrómetros de masas, tenemos tanto de líquidos como de gases, tenemos también varios equipos de análisis como es infrarrojo, también contamos con análisis de infrarrojo. Y bueno, todos estos equipos nos permiten identificar específicamente adulteraciones. Nosotros con la industria tequilera hemos trabajado mucho con respecto a adulteraciones. Pero en el caso ahorita con el nuevo etiquetado y de alimentos, pues como dice Hugo, lo más importante ahorita son los azúcares porque se usaban muchísimo jarabes fructosados, entonces, o algunos otros edulcorantes que no estaban declarados. Entonces, actualmente, pues los tienen que declarar y tienen que ver las concentraciones y bueno, nosotros en este momento pues contamos con todos los equipos y además como le comentaba, contamos con el servicio de asesoría para realizar el etiquetado de las diferentes pequeñas o medianas empresas. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Qué nos puede comentar, doctora Lidia Vidal, respecto a ciencia y tecnología? ¿Cómo ve la situación en México? En su experiencia. El micrófono, doctora. Lo apaga. Gracias, Hugo. Yo lo que les había comentado es que en mi experiencia en México, en realidad yo pude trabajar con varios centros, conectarme con varios centros, y bueno, son lugares con alto equipamiento, es interesante, o sea, y eso es
Eso es una realidad y es muy interesante como porque es un país en el área de producción científica, por lo menos de lo que yo conocí, que tenía una amplia gama. Así que es lo que podría decir desde acá, de un poco de la Fue mirada exitosa, extranjera. fue exitosa la norma 051. Bueno, en el caso de la norma de etiquetado en Chile, que no sé, no es la 051, pero la norma de etiquetado en Chile fue Sí, exitosa, se logró cumplir con los objetivos. y mire, hay un par de evaluaciones hechas por una universidad, que es la Universidad de Chile acá, y otras evaluaciones que también están hechas más bien por un medio periodístico, por una evaluación bien detallada. En ambas se ve que se logran objetivos, sin embargo, yo les conté al principio que la industria o las empresas no estaban hubo como dos visiones, una que estaba en contra de lo que iba a venir y otra que sí como a favor. La que estaba en contra, de repente no estaba tan en contra o sea, de lo que ya venía, porque era lógico que había que imponerlo, sino que pensaban que no era suficiente poner una norma, o sea, que junto con la norma había que imponer temas de educación, porque solamente la norma, el etiquetado, etcétera, no funciona. Por lo tanto, yo lo que he visto de las evaluaciones que tenemos es que sí, a ver, el 95% de los productos que tienen que estar con sus etiquetas, etcétera, lo tienen. La industria cambió aproximadamente de 50% de productos con etiqueta a 40% de productos con esas etiquetas y sellos. Por lo tanto, hay un avance. Los que más avanzaron en eso fueron los que yo decía, embutidos, los lácteos, los cereales y algunas de las bebidas, que era donde es más fácil cambiar. En otros no es tan posible por costos también, que hay que tener eso claro. Entonces, diría que sí, la organización, la institucionalidad chilena tuvo que establecer normativas nuevas, cambiar normas, acordar formas de calcular energía, por ejemplo, un montón de cosas. Todo eso cambió. Entonces, todo eso ha sido un avance. Pero lo que no encontré es todavía una evaluación del impacto sobre la salud de la población, porque para eso era, ¿ok? Entonces, eso no lo encontré unido y no sé si eso está tan claro. Gracias, doctora. Ujú. Hugo Cortés, consideramos que anteriormente se estaba llevando algún tipo de medida, de decisión sobre las cuestiones de etiquetado, de control de los contenidos nutricionales, porque existía el etiquetado, la tabla nutricional, pero ¿existe algún tipo de medida, alguna determinación analítica para determinar el cumplimiento de lo que se mencionaban en los productos? Mira, como tal, existen ya, bueno, dentro de las normas, algunos límites como tal para algunos de los componentes que hay o ingredientes que vamos a tener en los productos, pero como les comentaba, normalmente se hacen con técnicas ya tradicionales como tal. Entonces, el brinco importante aquí es hacia nuevas tecnologías que nos den la posibilidad de tener pues nuevas formas de obtener esos valores de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla y con valores mucho más confiables. Las técnicas tradicionales normalmente son técnicas que no son tan específicas. Actualmente, pues bueno, yo he visto muchos de mis clientes que brincan de técnicas tradicionales a técnicas, perdón, ya de cromatografía, por ejemplo, el caso de la separación de azúcares y edulcorantes. Algunos de mis clientes ya cambia de una técnica tradicional a una técnica de cromatografía con sistemas de light scattering y detectores de UV y en algunos casos con espectrometría de masas. De hecho, no solamente esto se aboca a la parte de alimentos, sino también ya para la parte veterinaria también incluso ya están migrando hacia esta sección. Análisis de vitaminas, azúcares, pero ya más específicamente con equipos mucho más sensibles y específicos como tal. Entonces, este tipo de tecnologías también nos da la posibilidad de incluso evaluar a que algunas moléculas que era un poco difícil en el tema de inocuidad como tal, micotoxinas, en el caso de cereales, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad incluso de poder
analizar este tipo de moléculas cuando antes tenías que llevarlas a laboratorios totalmente externos. Tenías que esperar un tiempo para que te llegara la información, pero pues yo considero que sí debe de haber ese cambio, ese brinco tecnológico para tener todavía métodos mucho más, más claros, más específicos, más confiables. Muchas gracias, Hugo. Juárez, la ciencia de lo que es posible. Doctora Eugenia Lugo, había un rezago en ciencia y tecnología en la metodología que se venían aplicando para la determinación de los contenidos nutrimentales en los alimentos. Doctora Eugenia Lugo. Otra vez, perdón, el micrófono. Y ya para cerrar, Sí. en este primer planteamiento. Sí, con respecto al rezago, no, yo creo que no estábamos rezagados. Realmente, pues, por lo menos en el CIATEC o en algunos centros públicos de investigación como somos nosotros, y que estamos ubicados en el país, no tenemos una tecnología muy buena. Desafortunadamente, lo que pasaba era de que no había un control o un rigor y que actualmente podemos ofrecer los servicios y a la industria. Y si quiero comentar algo que durante la pandemia el año pasado, nosotros solamente cerramos menos de un mes porque muchas de las empresas nos buscaban ya que exportan y deben de cumplir con los parámetros de calidad. Entonces nosotros estuvimos al frente, con menor personal, pero estuvimos al frente. Y sí contamos con todos los equipos necesarios para determinar adulteraciones o como le llaman, ¿cómo le pusieron en la norma? Le pusieron imitación producto en lugar de sustitutos, ¿no? Fraude alimentario. Sí, entonces, sí contamos, en el caso, por ejemplo, de lácteos, hay mucho uso de almidones y de grasas. Contamos con toda la metodología para identificarlos. Y bueno, si en las nuevas formulaciones que están desarrollando, creo que, como decía la doctora Lidia Vidal, algunos sí se están esforzando por cambiar sus ingredientes y hacerlos más saludables. Con esto concluiría y pues contamos con toda la infraestructura suficiente para poder atender o dar servicio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora Vidal, para cerrar este primer planteamiento, ¿qué nos puede comentar? El micrófono, doctora. El micrófono, siempre. Yo creo que dejar un poco enlazado con el otro tema, que era el tema de fraude alimentario. Efectivamente, el fraude alimentario, recordemos que puede ser voluntario o involuntario, y en este caso las técnicas de detección fueron parte del desarrollo muy importante junto con la legislación, porque podría haber temas involuntarios en cuanto a que las detecciones o sea, las analíticas tuvo que desarrollarse muy rápidamente. Los laboratorios tuvieron que desarrollar súper rápido todas las técnicas que acompañaron a. Yo creo que eso podría contar que fue exitoso. Creo que el tema de los sellos, que fue también una duda de todos al principio, el poner o no estas alertas. De alguna manera igual uno ve que en los colegios se retiraron productos de alto contenido, por lo tanto ya no están están prohibidos en los kioscos, en los recreos, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una cierta prevención. Yo les decía que no está todavía medida impacto en salud versus la aplicación, pero sí uno debiera esperar, porque también hay un trabajo periodístico, yo les comenté que se hizo con la cadena Walmart, en ese caso acá en Chile, y se llegó a detectar que la compra de azúcares cayó en un 9% en estos 3 años. En total, o sea, ahí estamos incluyendo chocolates que no bajan, etcétera, un montón de otras cosas que no bajan. Y eso era como un rango importante dentro de la dieta esperada, ¿ok? Entonces sí, si me preguntaban, ¿hay efectos? Sí hay efectos. ¿Falta? Sí, falta. Gracias, doctora. ¿Se ha logrado la concientización hacia el consumo de ciertos productos dañinos porque pudieran causar daño, para no mencionarlo de otra manera? Sí. Muchas sí, gracias, claramente. doctora.
Ingeniero Hugo Waters, la ciencia de lo que es posible, díganos qué nos puede comentar para cerrar este primer planteamiento. Pues bueno, lo que podría comentar es que sí, efectivamente, ese avance tecnológico tiene que venir de la mano con la parte de la comercialización y lo que es la parte de la vigilancia que debemos de tener a nivel nacional. Como lo comentaba la doctora Eugenia, durante muchos años hemos visto en la industria alimentaria que la regulación es un tanto laxa, un tanto ligera, y vemos que cada vez hay más productos, ¿no? Incluso me ha tocado ver algunos productos que ya tienen algunos extractos naturales, los cuales pues no se ha visto a nivel biológico si tienen un impacto a nivel del cuerpo, ¿no? Si son tóxicos, si no son tóxicos, si realmente tienen un efecto. Entonces sí es importante que con este cambio en la regulación, en la etiqueta, todas estas nuevas formulaciones, todo este tipo de nuevos productos que pudiesen venir al mercado, que ya están, que sí se tenga una regulación un poquito más estricta y sobre todo de aquellos componentes que no se han demostrado la inocuidad que muchas veces deben de tener, en este caso en el cuerpo, ¿no? Y para eso, pues bueno, las tecnologías siempre van a ayudar. Actualmente el tipo de instrumentos y tecnología con los que contamos, equipos de tiempo de vuelo, de alta resolución, etcétera, son muy importantes para investigar esas nuevas moléculas y los efectos que pudiesen tener en el organismo. Ahora sí que no es solamente sustituyamos los azúcares, quitemos los saborizantes, ahora con qué los voy a sustituir y el efecto que van a tener a nivel biológico. Creo que esa es la parte que siento que la norma de etiquetado vino a la norma nada de azúcar, ¿no? Pero esa sustitución con nuevas moléculas, ¿qué investigación se ha hecho? Y ahí es donde centros como el CIATEC se vuelven sumamente importantes en el país para precisamente determinar ese tipo de cuestiones a nivel biológico. La inocuidad de los nuevos productos que se van a utilizar me parece muy interesante. Pues muy bien, cerramos esta primera etapa y pasaremos a una segunda donde haremos un segundo planteamiento. En este momento, en México, con la norma 051, las unidades de inspección, los productores y el comercio, perdón, y los consumidores cuentan actualmente con la ciencia y la tecnología para la implementación de esta norma. Creo que va muy de la mano el pasado, el contexto que se vivió antes de la aplicación de la norma. Actualmente se cuenta con la ciencia y la tecnología. Nos comentaba la doctora Eugenia Lugo que sí se cuenta. Las unidades de inspección, los encargados de estas regulaciones, cuentan con esta metodología, con estos procedimientos. Adelante, Eugenia Lugo. ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, otra vez, perdón. Bueno, nosotros no somos unidades de inspección, solamente la industria nos contrata para verificar sus contenidos o verificar si tienen el contenido adecuado. Pero las unidades de inspección, pues nosotros conocemos a Senacica, la mejor Hugo los conoce más porque probablemente tienen equipos muy, muy buenos. Yo conozco Senacica que está en Morelos y realmente no conozco exactamente cómo ahorita estén monitoreando, cómo estén llevando a cabo la inspección de estos productos. Sí, solamente sé que algunos de los organismos regulatorios tienen los laboratorios adecuados, pero actualmente no sé cómo se esté llevando la inspección. Eso sería muy interesante checar. No sé si ahí Hugo tenga más información porque está dentro de las unidades o ha vendido equipos a las unidades de inspección. Hugo, perdón. Sí, respecto a la tecnología, sí, las unidades al menos donde me ha tocado estar, esas unidades de vigilancia, yo veo que sí tienen la tecnología, la verdad es que sí tienen el personal y tanto la tecnología para llevar a cabo, pues, estas metodologías. Aquí lo que yo también me quedo un poquito corto de información es en el sentido de qué está haciendo, en este caso, las unidades de inspección
al respecto de la norma de etiquetado. O sea, no, a pesar de que, bueno, yo platico con ellos, normalmente ahorita el tema con ellos va más hacia la inocuidad alimentaria, cuestiones de plaguicidas y otras cosas, pero Pesticidas. sí, pero aquí es donde, ¿qué están haciendo con el tema de azúcares? Productos de alto contenido de azúcar o de grasas. No tengo como tal la información. Lo que sí sé es que tecnología sí la tienen y tienen tecnología bastante buena y gente capacitada para aplicar esa tecnología también. No solamente, bueno, puedo hablar tanto de Senacica como Cofepris. La verdad es que sí son centros que tienen lo suficiente para llevar a cabo estas inspecciones. Lo que no ha quedado claro dentro de las reglas del etiquetado es qué se va a hacer, cómo se va a analizar, hacia dónde se va. Entonces, eso es como que una de las partes que habría que investigar, ¿no? Un poquito más al detalle qué están haciendo las entidades de inspección para llevar a cumplimiento esta norma de etiquetado como tal. En sí, ¿cuáles serían los objetivos, ¿no? Para poder ir cumpliendo las metas que tiene como la norma, como plantea las metas que ya tiene planteadas, ¿cuáles serían los objetivos que deben cumplir para llegar a esa meta? Sí, se me queda claro. Muy bien, Hugo. Doctora Vidal, ¿qué nos puede decir respecto a la situación de las ciencias y tecnologías en Chile? Ok. ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo ya para el cumplimiento de esta norma? ¿Cuáles son esas metodologías, esa ciencia que está aplicando? Sí, yo quería tocar dos puntos. Uno, Adelante. respecto a lo que consulta, sí, efectivamente, el sistema en Chile tiene un reglamento sanitario de los alimentos para lo que es el mercado doméstico, y ese reglamento es el que ha establecido las normas y límites, o sea, los límites. Las normas se han establecido mucho en conjunto con algunos laboratorios internacionales, con la propia industria, etcétera, para generarlo. En general, lo que a mí me parece percibir es que la tecnología estaba, no es que hubo que incorporar mucho más. Sí, en algunos casos, en algunos temas entiendo, ahí la doctora Eugenia mejor conoce eso, y también hubo en algunos temas de espectrometría, en algunos temas de masa-masa, en NIR, otro tipo de equipo, hubo que ahí incorporar algunas cosas más de detalle para que fueran capaces de tener la precisión específica para los ingredientes críticos. Pero acá lo que se exige, más que estén equipados la inspección, el reglamento sanitario establece cómo se etiqueta, establece cuándo se mide, cuándo se inspecciona, cuándo debe renovarse, y ese etiquetado se hace en laboratorios que están acreditados bajo la norma 17025. Entonces, que es la ISO mundial, digamos, del laboratorio. Por lo tanto, es eso, estaban las tecnologías y todo. Lo que ha habido es sí, yo dije en algún momento, ha habido sí el desarrollo de normas específicas, eso sí se ha hecho, porque hubo que cambiar varias normas de medir, etc. Y una cosa que quería comentar a raíz del tema de un poco la duda que uno tiene respecto a si el remedio es peor que la enfermedad o no, en cuanto a, por ejemplo, la adición de edulcorantes que comentaba Hugo, Virginia, y saber qué tanto han afectado. En ese caso, los edulcorantes acá en Chile, acaba de salir un estudio de la autoridad respecto a, porque había la preocupación de qué pasa con los niños, porque a los niños se les está dando yogures con edulcorantes, bebidas con edulcorantes, no es fácil, cereales con reemplazo de. Y hasta ahora el resultado que tuvo ese estudio de la medición del consumo es que está bajo la norma o bajo el límite sugerido de consumo diario. Esa es pero que sí hay que estar alerta porque es un cambio de dieta. Se nos Muchas congeló el gracias, doctor doctora. Vargas. ¿Qué nos puede decir, doctora Eugenia Lugo? Pues, con respecto a esto, yo creo que sí, las dietas están cambiando. Como les comentaba, creo a través de toda esta época de industrialización, han cambiado las dietas. Yo creo que necesitamos, así como
Hugo y yo, que no sabemos realmente cómo se está llevando el monitoreo, si hay de que las compañías están cumpliendo. Y también creo que se debe de dar educación, como decía la doctora Vidal, porque yo lo que he percibido es de que sí ven las etiquetas, pero no hay como una conciencia, y eso se debe de decir en las escuelas, con los médicos o con todos, decir, mira, este tiene alto contenido de azúcar, es decir, comes demasiado, puedes tener diabetes en un futuro. O este tipo de grasas trans te puede tapar las arterias. Entonces se necesita tener una educación, tiene que haber educación, debe de haber monitoreo también para que las compañías cumplan. Y yo creo que una vez que la mayor parte de la población sepa qué es lo que realmente está pasando, entonces pues ellos van a demandar productos que sean más saludables y que cumplan con las normas. Actualmente pues hasta el momento, lo que sé, no ha habido como una inducción a la población para decir, ¿sabes qué? Está pasando esto y no debes de consumir, y la industria tendría que ir modificando o formulando sus nuevos productos, porque hasta el momento se pusieron las etiquetas y ahí están, pero ¿qué por ciento de la población realmente está consciente de que ese producto que dice alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, lo va a seguir comprando o se va a detener y va a decir, no, pues tiene 3 cosas altísimas, no lo voy a comprar, voy a cambiar por otro? Creo que es un momento de reflexión para ver los caminos para poder inducir la educación, en donde tiene mucha razón la doctora Vidal. Gracias. Muchas gracias. Hugo, ¿qué nos comentas respecto a cómo está la situación en este sentido? Mira, yo concuerdo con la doctora Eugenia. La verdad es que la norma de etiquetado, el hecho de poner las etiquetas de alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa, el quitar las figuritas clásicas de muchas de nuestras marcas clásicas de pan, de frituras, pues he visto que no hay un cambio tan interesante. Lo digo yo de manera muy personal, que salgo con mi hija a la tienda de la esquina. Vamos a comprar unas frituras y ella siempre escoge la misma. Ella no tiene ninguna conciencia de qué es la etiqueta negra. Nada, me dice, oye papá, ¿dónde está esta figurita? Y dije, es que ya modificaron, la quitaron, pero ella más que la figurita está acostumbrada al sabor que tiene la fritura como tal. Ahí es donde viene esa campaña de concientización, primeramente a los padres. Yo como padre debo tener esa conciencia de que si le voy a dar ese producto a mi hija, sé que no me va a dejar dormir si le doy un chocolate a las 8 de la noche. Ya tengo la conciencia de que no voy a dormir. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues es importante no solamente el cambio, sino tener un programa bien establecido en el que se eduque a la población, principalmente a padres de familia, maestros. Y pues bueno, ¿no? Los niños salen, ya también el hecho de quitar los puestos de comida chatarra fuera de las escuelas tampoco ha sido una solución. A mí me ha tocado ver cómo salen los niños y como a una cuadra adelante está el puesto que antes estaba enfrente de la escuela. Entonces es más una campaña de concientización de qué tanto te va a afectar el azúcar, la esperanza de vida que vas a tener, si vas a tener diabetes en no sé, en una etapa de tu vida muy, muy temprana, 40 años, 50 años. Entonces sí es sumamente importante esa campaña que sea completamente concientizado, pero principalmente los que permitimos que los niños sean los que consuman esos alimentos. Y les digo, no es fácil. Yo como papá les puedo decir que no es fácil decirle a mi niña, te voy a cambiar el yogur porque ese que tú antes comías, pues no es un producto sano, no es comida chatarra. Entonces sí es un problema muchas veces. Entonces sí tiene que haber una campaña integral para que se vea un resultado. Y como comenta la doctora Lidia, se debe de ver un avance como ha sucedido con Chile en cuanto a esa parte, ¿no? Hubiera sido interesante tener un estudio en Chile de cuánto realmente se avanzó con todo el movimiento de normatividades
normas y nuevos análisis que se están generando. Pues no sabemos si en Chile verdaderamente, no sé qué nos puede decir la doctora Vidal, pero si verdaderamente pudieron tener ese reglamento, cumplió con los objetivos de la ley, de la norma. Bueno, nos mencionaba que hubo ahí algunas cuestiones que en salud pública no se dieron estadísticas, pero algunos parámetros sí se logró, ¿no? Sí, sí, claramente. A ver, hay cumplimiento en el siguiente sentido. De hecho, hay límites para alimentos sólidos y líquidos puestos en 3 años y el último era el 2019 y eso ya se está cumpliendo. Yo les contaba que el 95% de los alimentos y de los que se ha monitoreado, eso sí se monitorea, sí estaba bajo cumplimiento, o sea, se estaban cumpliendo la normativa en sí. Y estaba revisando un poco las cifras, porque yo les dije, por ejemplo, había caído el consumo de azúcar en las compras en una cadena como Walmart, que es una cadena bien importante, como en todos los países, aquí se llama Líder, pero es esa, y bajó de 27 gramos de azúcar, 3 años después compran 25 gramos de azúcar, que es una reducción del 9%, no parece tan importante, pero es un 7% en términos de calorías, no es poco dentro de. Entonces hay caída. Hay medición de la compra de cereales, como también les comentaba, y hoy día se compra un 26% en promedio más cereales que no tengan los sellos que los que tienen los sellos. ¿Okay? O sea, cayó la compra de aquellos que tenían sellos y aumenta la de los que no tienen sellos. Entonces, sí hay una serie de mediciones también, hay mediciones respecto a los productos elegidos y hay curvas, yo no sé, aquí puedo mostrar así muy levemente, pero se ve ese quiebre que se ve por ahí, muy básicamente, es el quiebre con la ley. O sea, cuando ya entran los productos, sí hay una caída importante de compras de productos con ciertos sellos, ¿ok? Y lo que hay es una conciencia, también se midió por medio de temas ya más bien de entrevistas de público, etc. Hay una conciencia, los niños tienen más conciencia, pues se ha visto en televisión, se hizo una campaña bastante grande en eso, hay más conciencia de que mejor menos sellos como eso, lo que sí, y hay cambios en categoría, lo que sí no hay cambios entre categorías, o sea, alguien no deja de consumir, no sé, lo que decías, la cosa que era más fritita, más no sé qué, y dice, en vez de me voy a consumir un yogurt, ese cambio no lo hay. Ese sí que no se ha verificado. Pero sí hubo una campaña de concientización hacia los niños para consumir esos alimentos que no tuvieran sello o algo así. Una campaña en general a la población, pero los niños muchas veces son los que más toman eso por Claro. curiosos. Sí, claro. ¿En México se ha dado eso, doctora Eugenia Lugo? No, hasta el momento no. No hemos visto ninguna publicidad. Yo esperaría que en los próximos meses pudiésemos tener un tipo de campaña de este tipo. Pues específicamente y ahí con los riesgos, ¿no? Que hay de cada producto, de cada exceso, ¿no? Oye, si comes tanto, este sello, si tiene 3 sellos, si tiene alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa y alto contenido de sodio, seguro vas a tener en unos pocos años diabetes, hipertensión, ¿no? O sea, ¿Quién sería la autoridad? ¿Quién sería la autoridad responsable? ¿La Secretaría de Salud, COFEPRIS, SENACICA? ¿Cuál sería o los tres? No, yo creo que la Secretaría de Salud. Y bueno, pues acompañado con los otros dos, pero pienso que sería con la Secretaría de Salud que tendría que tener esta responsabilidad, ¿no? Y bueno, nosotros como tecnólogos en alimentos sabemos cada uno de los ingredientes. De algunos de los compañeros que trabaja con emulsiones me dice, oye, no, yo después de ver esto, yo no le doy a mis hijos ni esto, ni esto, ni esto, y tienes como un número grande porque los emulsificantes pueden cambiar dentro del intestino muchísimas cosas. Y él dice, no, yo no le doy esto, ni esto, ni esto, ni esto, pobres, ¿no? Pero así están las cosas, pero tendríamos que estar
modificando y reformulando para que pudiésemos Sería tener... responsabilidad de los tecnólogos en alimentos poder generar ese contenido para que las Claro. autoridades pudieran tener información y pudieran darlo a conocer a la población. ¿Qué nos puedes comentar, Hugo? Micrófono. Sí, perdón, ese micrófono, No, ¿verdad? no, Nos tengo trae que... locos a todos. Hace rato también se me presentó un problema aquí de conectividad y lo tuve que solucionar en el momento. Eso es la situación de transmitir en vivo. Normalmente Inocuo TV realiza este tipo de ejercicios en vivo, pero presenciales, y no tenemos el problema de la conectividad a distancia. Pero adelante, Hugo. Sí, ahora sí que es la nueva normalidad. Exacto. Mira, sí, efectivamente, cuando uno va al supermercado y va a comprar su despensa, vas a cualquier supermercado, te encuentras con el etiquetado de todo. ¿Ves pastas? Dices, ¿cuál me llevo? La de letras, la de estrellitas, un espagueti. Y ves los logos y dices, bueno, ¿y qué significa exceso de azúcares? ¿Cuál es el efecto que voy a tener? Te vas a los yogurts y ves que tiene alto contenido de grasa. Entonces, cuando tú vas con el carrito del supermercado a través de todos los estantes, pues si nos fuéramos un poquito a la información que nos han dado actualmente, que es alto contenido de azúcares, de grasas, son malos, híjole, no salgo más que con lechuga, naranjas, ni siquiera el huevo, ¿no? Sí, Entonces, pero es importante lo que nos menciona la doctora Eugenia Lugo, ¿no? Que los tecnólogos claro, en un así es. momento dado han detectado, los tecnólogos en alimentos han detectado que algunos productos tienen algún tipo de bioquímica diferente al ser ingeridos. Entonces, yo Así es, creo que correcto. ese aporte pudieran tener las autoridades, en el caso Waters, la ciencia de lo que es posible, para poder generar y dar contenido a las autoridades responsables de empezar la campaña de información al público. Claro, sí, a ese punto era al que iba, Marcos. Que la gente normal que va a los supermercados con la campaña de información que hemos tenido, pues saldríamos del supermercado pues sin nada. Sin alimentos. Entonces aquí es donde los expertos, como tú bien lo mencionas, tecnólogos en alimentos, bioquímicos, ingenieros en alimentos, pues necesitamos esa participación de la comunidad para que se establezca de una manera clara hasta qué punto es sano, ¿no? Tampoco asustar a la población. Alto contenido de azúcar y vas a ser diabético en 3 años, ¿no? La gente cuando ve alto contenido de azúcar piensa que el siguiente año ya va a ser diabético. Entonces ahí es donde sí es importante el conjuntar, ¿no? Las asociaciones, acercarse a las autoridades para dar una campaña un poco más específica, sobre todo de la gente que no conoce del tema, que es la mayoría de la población, ¿no? Que no son tecnólogos en alimentos. Entonces, en ese sentido sí es importante que pues, bueno, las autoridades puedan tener esa claridad, ¿no? De dar el mensaje correcto a la población, sobre todo a la población que no tiene el conocimiento en esta materia. Y como dice la doctora Eugenia, si hay nuevos, porque yo he visto muchos de las empresas que hacen ingredientes, siempre están sacando el nuevo emulsificante, el nuevo viscosante, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no sabes qué va a pasar a nivel metabólico. Entonces eso pues sí también hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Y sobre todo tener ese monitoreo, digo, para eso es la tecnología, para eso son la parte analítica, los instrumentos, para hacer una investigación detallada de ese tipo, esas nuevas mezclas que se pueden dar en este sentido. Pero sí es importante, nuevamente lo aclaro, los que son expertos, pues no hay problema. Sabemos qué decirle a mi hija, bueno, hija, sí, cómete estas papitas, no te preocupes. Ahora sí que el consumo diario que vas a tener no te va a pasar nada, hija. Pero la gente que no conoce, pues sí, ve alto contenido de sal y pues bueno, se asustan, ¿no? Exacto. No podemos satanizar el consumo de determinado tipo de alimentos, no lo podemos satanizar, pero sí tenemos que en un momento dado establecer esos procedimientos que nos permitan evaluar esas nuevas reformulaciones y que permitan informar claramente al consumidor, ¿no? Me mencionaba aquí estaba revisando el chat de una de las, más bien de uno de los espectadores de aquí de la mesa de debate y nos mencionaba que si pudiéramos poner la leyenda o si sería recomendable que se sugería poner la leyenda de alimentos de consumo voluntario, digo, no sería tanto como satanizar los alimentos, ¿no?
Pero bueno, son algunos comentarios de los que están ahorita observando la mesa de debate. Vamos a cerrar este tercer planteamiento y vamos a entrar a retos de la tecnología para el cumplimiento de esta norma de etiquetado 051. ¿Qué nos puede mencionar, doctora Vidal? Lidia Vidal? ¿Cuáles son los retos que enfrentó Chile para poder cumplir con su norma de etiquetado? El micrófono, doctora. Ya lo abrí. Yo creo que enfrentó muchos retos que ya los hemos ido tocando. Yo quisiera centrarme ahora, claro, efectivamente un poquito retomar lo que ustedes dicen también, porque eso es un reto. Es como el equilibrio entre la tecnología, el conocimiento, la comodidad de la vida de hoy que nos ha llevado a tener estos alimentos elaborados que nos permiten hacer muchas cosas. O sea, uno no puede decir que la industria de alimentos avanzó con una serie de tecnologías, incluidos los aditivos, etcétera, y todas estas conservaciones. Entonces, es un tema que, por otro lado, uno también observa que hay una serie de amenazas. Pienso que las vamos conociendo porque tenemos más tecnología. O sea, ahí, por ejemplo, Hugo es uno de los responsables en el sentido que lo que antes no se podía medir, hoy día se mide. Entonces sabemos que el alimento tiene tal cosa, antes lo ignorábamos, ¿ok? Entonces hay tecnologías que hoy día permiten saber mucho más. Sin embargo, vivimos mucho más también. Por lo tanto, algo hay entre las vacunas, que no nos olvidemos que hay que ir a vacunarse del COVID todo el mundo. Algo hay entre las vacunas, que ha sido uno de los grandes desarrollos del mundo para más larga vida, y los alimentos. Entonces, no es que todo pueda ser malo, ¿ok? Sí sabemos que puede ser mejor. Yo diría que eso podría ser la mirada. Y yo me voy a tomar de algo que dijo Eugenia al principio, que dijo que había la gente más joven de repente que tenía una serie de dolencias que eran producto posiblemente de una dieta distinta a la que se tuvo antes, más natural, etc. Yo creo que el gran desafío de la industria es volver a la conservación de los alimentos de forma más natural. Los ingredientes hoy día están desafiados. Yo soy parte de un consorcio de ingredientes funcionales y aditivos naturales acá en Chile. Y allí se está trabajando, pero a todo dar, para reemplazar ingredientes que se sabe que no son apropiados por ingredientes que son naturales, inocuos, mezclas de estos consorcios de microorganismos, etcétera, que apoyan. O sea, hay una serie de cosas de tecnología que hay que incorporar. Se desarrollan otros conocimientos. Yo les recomiendo también a los que no son miembros de la IAFP, yo soy miembro de la International Association for Food Protection, y ahí hay una cuna de mucha tecnología, especialmente en los temas de inocuidad. Entonces, se va viendo, tenemos que ir aprendiendo, etcétera, cómo modificar, cómo reemplazar, pero como decía Marcos, no hay que satanizar tampoco. Tampoco se trata de que no comamos azúcar y no comamos sal, que comamos el azúcar y la sal en la medida justa. No nos tenemos que comer el tremendo plato, hay que comer menos. Ese tipo de cosas. Son una serie de condiciones además de las que hemos estado viendo. Eso. Muchas gracias, doctora Vidal. Doctora Eugenia Lugo. Sí, concuerdo con la doctora Lidia, que no es realmente eliminar todo el azúcar ni todo el sodio. Lo que pasa es que hemos consumido más de lo que normalmente consumía, lo que comentaba una generación como la mía. Y otro punto que sí es un reto es la tecnología. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo así claro. En el caso de jamones, el sodio se tiene que colocar, y además de darle una estructura a la carne, provoca que las microfibrillas hagan una estructura como la que vemos, y además da inocuidad, o sea, protege al alimento de contaminarse por las cantidades de sodio. El alimento, se puede decir, tiene mayor grado de conservación. De ahí nacen los embutidos, de una forma de conservación con la sal para meses y tener el cárnico. Yo creo que
en la medida de lo posible es no quitarla, pero disminuirlo, que mantenga, o sea, para que vean el reto tecnológico, mantener la inocuidad, que de la estructura física, físico-química, el cárnico, y que cumpla con todos los requisitos, pero quizás lo que hemos abusado es específicamente de la sal. Otro que quisiera poner rápido de ejemplo, que sería el de los quesos. Actualmente, si les comentara, alguien llega y dice, quiero bajar el costo de mi queso que fabrico, que está hecho a base de almidón, suero de leche, y unos espesantes y bla, bla, bla. Ese es uno de los quesos que se consumen en las grandes ciudades. Y ahora quiero poner harina de papa, un colorante amarillo y grasa vegetal. Y dices, ¿qué? O sea, yo creo que debe haber una conciencia y se llama queso. Entonces yo creo que el etiquetado sí viene a favorecer que sepamos lo que vamos a comer, porque nadie lo sabe. Entonces, que sepamos cuáles son los ingredientes saludables y los excesos de que cada alimento tiene, y no es quitarlos, sino tratar de que podremos decir dosis, como en farmacia, que las dosis sean las adecuadas para evitar cualquier tipo de enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Eugenia. Waters, la ciencia de lo que es posible. ¿Qué nos puede comentar? Mira, yo creo que uno de los grandes desafíos que vamos a tener es la innovación tecnológica que van a tener los nuevos productos ya con esta norma de etiquetado, el control de los nuevos aditivos, de las nuevas moléculas que se estarían utilizando para sustituir algunas otras. Definitivamente, el regresar a los primeros pasos en los que comíamos de manera más natural, se vuelve un reto bien fuerte, porque ya estamos muy acostumbrados a todos los alimentos procesados. Simplemente el hecho de salir a la tienda y ya quiero pan. Y entonces dices, voy a la panadería, ya vas a una panadería, ya incluso el pan de las panaderías ya no es tan natural, o te vas a una tienda y pues el asunto está mucho más complicado porque dejas un pan ahí 3 días y no le pasa nada al pobre pan. Un mes. Entonces, un mes, sí, dices tú, wow, este es eterno, ¿no? Entonces yo creo que los grandes retos es eso, ¿no? Que ahorita con la norma de etiquetado, el hecho ya de imponer ciertas reglas y lleva a los productores a retarlos en el sentido de las nuevas tecnologías que deben de implementar, los nuevos tipos de aditivos que deben de tener. Y en los malos casos, el echar mano del fraude alimentario, ¿no? O sea, quisiera no decirlo así de manera tan abierta, pero es una realidad que podemos vivir. Y ahí es donde el reto también viene hacia las instituciones a nivel gubernamental, donde deben de tener un monitoreo a nivel nacional mucho más estricto para verificar que se está cumpliendo esta normatividad. Y no solamente un cambio de etiquetas, quitar personajes o logos, sino realmente tener a nivel tecnológico, tener tanto el monitoreo, la tecnología y el personal necesario para que esto se llegue a un buen término, o al menos al término que nos plantearon desde que todos escuchamos la nueva norma de etiquetado, que yo recuerdo que muchos se asustaron. Sí. Incluso los mismos niños ya empezaban a llorar, ay, voy a extrañar a tal personaje, pero ese es el punto. Sí, las estrategias, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias, las metodologías para poder validar el cumplimiento de esta norma, ¿no? Por parte de las instituciones encargadas o responsables de vigilar el cumplimiento y que puedan realizar o que podamos obtener datos en salud pública, en el objetivo principal de esto, en la salud pública, para que puedan, pues ahora sí que lograr el objetivo, ¿no? Lograr la meta. Y pues no ha quedado claro, yo creo que la experiencia chilena es muy, muy rico lo que nos dijo la doctora Lidia para que nosotros como entes pensantes, en este caso la parte científica y tecnológica, podamos sugerir a las autoridades que contemplen esta visión. ¿Qué nos puede decir a esto, doctora Lidia Vidal, para cerrar este planteamiento de retos y
obstáculos que se deben resolver. Sí, dos cositas muy, muy breves. Uno, efectivamente también toda esta situación ha levantado tecnologías y ha visibilizado también un poco a las pymes acá en Chile. O sea, en algún momento, cuando se entró todo este tema de sellos, varias de las pymes crecieron bastante porque estaban trabajando, por ejemplo, con jugos naturales, por decir algo, y con algunas tecnologías nuevas como altas presiones que allá en el Teja han usado para el aguacate y eso. Acá fue como para ese tipo de cosas, y entonces pudieron entrar donde nunca habían entrado, que eran las grandes cadenas. Varios de ellos pudieron hacer porque estaban trabajando con alimentos más naturales y se pusieron de moda, los integraron. Y allí hay algunas tecnologías efectivamente que empiezan a ser interesantes, altas presiones. Lo que se ha hecho es que se han creado algunas empresas que dan servicio, porque es una tecnología costosa, pero hay empresas que dan servicios y maquilan a terceros. Entonces eso ha permitido a pequeños productores entrar y hacer eso. Entonces, dentro de tecnologías era una cosa. Y lo que quisiera así como decir, quizás como un poco de cierre, es que no hay que olvidar la responsabilidad compartida. Yo veo muchos comentarios respecto a fortalecer la legislación, etcétera, etcétera, que es parte de, pero la responsabilidad también es de nosotros los consumidores. O sea, nosotros tenemos que saber qué consumir, preocuparnos más, equilibrar nuestra dieta, volver un poco a cosas un poquito más naturales de repente, entender mejor. Por parte de la autoridad ya está clara que su responsabilidad es poder ir integrando la información técnica y todo. Y por otro lado, también en la parte de lo que es las empresas efectivamente tienen que han hecho un esfuerzo importante y van a tener que seguir haciéndolo porque el tema sigue hacia simular lo material. Como decía, ya no, posiblemente tendremos que ir a comprar pan cada 3 días, pero no esperar que nos dure un mes entero, que hoy día sí pasa, ¿ves? O sea, hay ciertas cosas que hay que cambiar en todos lados. Las responsabilidades están compartidas. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas y cerramos este tercer planteamiento. En esta última sección contarán con 2 minutos para responder a 2 preguntas que vamos a realizar y vamos a iniciar con Waters, la ciencia de lo que es posible. Hugo, la primera pregunta, ¿qué se puede hacer cuando un productor, así me lo plantean, qué se puede hacer cuando un productor o algún empresario ofrece un producto que no cumple con las características o miente en su declaración? ¿Qué puede hacer el consumidor en este caso para poderse defender? Este es un planteamiento que me dan, sé que no va muy referente a ciencia y tecnología, pero bueno, ¿cómo qué puede hacer? O cómo pudiéramos nosotros determinar como consumidores si el productor, la replanteo, si el productor o el producto cumple con lo que está diciendo? ¿Cómo podemos nosotros como consumidores? ¿No tenemos algún elemento? Mira, actualmente, desde el punto de vista del consumidor, tendría que ser a través de una característica organoléptica como tal del producto, porque el consumidor, él va directamente a consumir el alimento y no se va a percatar, tal vez en un cambio de color del producto, un cambio de la apariencia, de la viscosidad. Entonces los casos que me ha tocado ver, normalmente lo que hacen es que denuncian ante la Profeco. Ya la Profeco es la que se encarga de verificar y evaluar si efectivamente hubo un incumplimiento, en este caso, del producto en cuanto a lo declarado en la etiqueta, que es la manera en la que normalmente aquí en México los consumidores se defienden a través de la Profeco, pero específicamente que el consumidor detecte que hay una alteración es un poco más complicado. Sí, ahí afortunadamente la ciencia ha avanzado tanto que te puedo decir que actualmente ya hay equipos que simplemente con la preparación de una muestra, colocarlo en el sistema o específicamente de un QDA, un espectrómetro de masas,
puedes detectar fácilmente si la carne que tú tienes viene de un caballo, viene de un cerdo, viene de una res, o si tiene alguna alteración. A mí me ha tocado ver mucho la parte de fraude en canela, en la que la relación de cinamaldehído con coumarina cambia. Entonces, dependiendo del tipo de canela que tú tengas, puedes saber si la canela es una canela de muy baja calidad o es una canela de buena calidad. Desafortunadamente, las canelas de baja calidad tienen un alto contenido de coumarina, la cual es muy tóxica para el organismo. Entonces, ya existen herramientas tecnológicas con las que puedes hacer una determinación súper rápida para saber si el producto está o no adulterado. Pero así, a nivel del consumidor, normalmente lo que hace el consumidor es que ve apariencia, sabor, color, consistencia, y en base a eso pues puede determinar si efectivamente hay una alteración y lo puede denunciar directamente a la Profeco para que la Profeco tome acciones al respecto. Por algo, Juárez es la ciencia de lo que es posible, ¿no? Tenemos un conocimiento amplio respecto a qué hacer en estos casos. Doctora Eugenia, ¿puede hacernos un comentario respecto a este planteamiento, esta pregunta? Igual coincido con Hugo que solamente nosotros tenemos para cuando un producto no cumple con las especificaciones, está la Profeco en donde se puede hacer la denuncia. No tenemos otra vía, pero realmente la mayor parte de la población a veces pues no se da cuenta realmente que hay dentro de estos alimentos y si cambiaron algo, lo puede detectar por el sabor, probablemente solamente, pero de ahí en fuera no hay forma, ¿no? A menos que sea muy especializado y bueno, yo creo que ese trabajo es el que vimos que con el etiquetado podemos darnos cuenta de que hay un alto contenido de azúcares, hay alto contenido de grasa. El etiquetado nos va a ayudar a saber qué producto estamos consumiendo. Y bueno, para mí está muy bien porque es una forma de decir al consumidor, ¿sabes qué? Tiene alto contenido en grasa. Es la única forma. Una advertencia. Sí. Doctora Vidal, ¿qué experiencia tiene usted en Chile para que el consumidor pueda en un momento dado determinar si el producto está cumpliendo o no está cumpliendo con las características y qué hacer en caso de que nos mientan? Yo creo que totalmente similar a lo que han planteado la doctora Eugenia y Hugo. O sea, no hay nada distinto ahí. O sea, acá no se llama Profeco, se llama Seremi de Salud, pero es lo mismo. Entonces, es lo mismo, sí. Me preguntaría la segunda a usted, doctora, para ya no cambiar la de la participación. ¿Cuáles son los impactos económicos que tuvieron que vencer en el aspecto tecnológico? Dice que sí hay algunos impactos económicos, tanto para los productores, me imagino que es más enfocado hacia los productores. ¿Cuáles son los impactos económicos en la aplicación de esta norma en Chile? Yo diría que principalmente dos. La reformulación trae costos altos de modificación de fórmula, de equipamiento. Se perdieron. Claro, de equipamiento, no, y trae costos, hay ciertos reemplazos que no son tan sencillos de hacer. O sea, los edulcorantes son más caros que el azúcar, por ejemplo. O sea, eso ya es un tema. De manera que en lo que es todo el tema así de reformulación por los ingredientes, por un lado, y a veces también por modificar procesos, fueron costos importantes de asumir. En la parte de los laboratorios, tener que montar técnicas no es corto, los que trabajan es, claro, no es corto ni es barato, son tiempos largos, se requieren y es difícil, y eso es difícil cobrarlo después, o sea, es algo que como que tienes que hacerlo, pero es difícil. Igual consumidor, el cargo de ese cuerpo va al consumidor. Exacto. Así es que yo diría que esos han sido como los costos quizás más importantes en el cambio y que se tuvo que hacer en 3 años. Entonces fue un periodo corto. Muchas gracias, doctora.
Doctora Eugenia Lugo, ¿qué nos puede decir respecto a los impactos económicos que pudieran presentarse al productor y al consumidor? En un momento dado lo dice, ¿no? El consumidor al final paga lo que el productor implementa. Bueno, es mi percepción, pero no sé si Claro. eso sea real. Sí, No, adelante. sí. Con respecto a mi percepción, es que yo creo que cuando iba a entrar el etiquetado, todos estaban asustados. Las empresas estaban asustadas, ¿eh? Eso sí era claro, porque no sabía qué iba a pasar y si iban a perder sus productos. Y durante la implementación del etiquetado, bueno, pues no se implementaba y todos estaban como muy asustados, principalmente las empresas. Pero yo creo que no ha tenido el impacto económico principalmente por algo, pero es mi percepción, ¿eh? Es porque la mayoría de la gente, al parecer, como lo que he visto, siguen consumiendo los productos, no le han dado tanta la importancia al etiquetado. Y es ahí donde necesitamos la educación. Y entonces las empresas, pues ya ahora ponen las etiquetas y a lo mejor no vieron que bajó como ellos esperaban, ¿no? Ellos pensaron que a lo mejor probablemente iba a bajar un porcentaje muy alto, pero no. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos educación para conocer realmente cuál es el impacto de cada uno de los productos en la salud. No sé qué opines, Hugo, si sea semejante la opinión. Adelante, Hugo. Ya te dieron la entrada. Sí, muchas gracias. Concuerdo con usted, doctora. Definitivamente no se ha visto absolutamente nada. Si ustedes me preguntan en clientes que sabemos que trabajan con productos alimentarios, si hubo cambios de técnicas analíticas, si hubo algo diferente en tecnología, yo no he visto nada. Les voy a decir mi teoría. En teoría, se supone que los que están trabajando con altos contenidos de azúcares cambian edulcorantes y con eso hay una sustitución, ¿no? Como tal. Pero eso implica un cambio en la metodología analítica, implica un cambio en una inversión en tecnología por parte de los empresarios y eso implicaría una inversión como tal, ¿no? En la parte económica. Pero definitivamente no se ha visto nada. Simplemente fue el susto de todos, norma de etiquetado, todos levantaron la mano, algunos hicieron sus berrinches, ¿verdad? Pero allá afuera no sucedió nada. La solución fue, quítame al animalito que teníamos promocionando, quítame el juguetito que le metemos al producto, y eso fue todo. Pero si uno ve la declaración de los ingredientes, es prácticamente la misma que teníamos hace 2 años. Entonces, ahí esa parte es interesante porque sí debería haber un impacto económico, claro, sí lo debería de haber. Sobre todo en términos de tecnología debería haber una inversión por las nuevas reformulaciones que tendría que haber. Pero definitivamente no he visto a nivel analítico que se muevan muchas cosas. Pues bueno, de verdad que muy rico todo lo que nos han dicho, muy enriquecedor. Yo no me resta más que agradecer mucho a la doctora Lidia Vidal de Chile. Le agradecemos mucho su participación, doctora. Estamos encantados con que haya estado con nosotros. Le agradecemos mucho a la doctora Eugenia Lugo Cervantes. Doctora, le agradecemos de corazón su participación y agradecer a nuestro patrocinador, al director de Waters, Eugenio Cortés Martínez. Waters, la ciencia de lo que es posible. Le agradecemos mucho su participación, ingeniero Hugo. No me queda más que despedirme del amable auditorio y esperamos en la siguiente mesa, el próximo martes, continuaremos con estas mesas de debate y les agradecemos mucho. No me resta más que decir gracias nuevamente. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.